La paz de Dios, hermanos y hermanas. Eh, Hoy damos comienzo en esta semana. Dios les bendiga en este lunes 24 y vamos a seguir viendo en estos 10 minutos lo que es las escrituras, las Sagradas Escrituras. Y voy a compartir la pantalla en estos momentos para que podamos tener un marco gráfico. Lo que quiero comentarles. Estamos viendo cómo dejamos la semana pasada. Ya el Imperio Romano está gobernando casi todo el mundo. Es un imperio muy temido. Nosotros no sabemos qué es eso definitivamente, pero eran sanguinarios, inteligentes y bárbaros a la vez. Entonces, ellos han estructurado para las formas de impuesto sean mejor la recaudación. En Siria se va a recaudar todo el dinero de toda esa zona y una de las o países que están cercanos, y uno de ellos es el país de Palestina. Y lo van a dividir en provincias para que se sepa qué provincia está aportando impuestos, y esto para poder saber cómo cuidar o cómo dejar de cuidar. Uno de ellos que aportaba bastante dinero era Judea. En sus fiestas de los judíos tenían que ir y tenían que pagar impuestos. Y estos impuestos, gran parte de eso era para los romanos. Era tanto el dinero que no se observa en otro lugar, que al templo de Jerusalén le dejaron que el dinero que entraba se quedara para los sacerdotes, eh, para el sumo sacerdote, con tal de tener a los judíos en paz, y el dinero que entraba a las arcas romanas era mucho, mucho, mucho. Así es que pues vamos a comenzar y vamos a empezar con los 4 evangelios, que dijimos evangelios, buenas nuevas. Dentro de los 4, 3 de ellos se les llama sinópticos, que quiere decir que tienen información muy parecida, muy igual. Estos 3 son Mateo, Marcos y Lucas. A estos 3 evangelios le van a llamar, o le vamos a llamar, sinópticos. Y aunque hay un 4º evangelio, no se le reconoce como sinópticos, aunque tiene hechos de nuestro Señor Jesucristo, son completamente o diferentes por otro punto de vista del evangelista Juan, y lo narra y lo escribe de diferente manera. Por eso también es notorio que no tiene una información parecida ni al de Mateo, ni al de Marco, ni al de Lucas, información en cuanto al que tomaron esta información. Es completamente independiente. Comencemos con Mateo. Todos los evangelios, hermanos, desde mi punto de vista, se escribieron antes del año 70 o en el año 70, antes de la destrucción del templo. Aunque algunos historiadores escriben y determinan o arqueólogos determinan que los evangelios fueron después del año 70, a mí no me queda muy claro, porque siendo estos personajes, 3 de ellos judíos y un historiador, un escritor de calidad, ni uno narra la destrucción del templo de Jerusalén. Y los 4 si hubieran tenido este acontecimiento, hubieran escrito, y la profecía de Jesucristo se cumplió cuando dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra en este templo. Entonces, nadie escribe esto. Por eso es que sí me quedo con los escritos antes de la destrucción del templo de Jerusalén. Bien, comencemos con Mateo. Entre el año 60 y 70. Años 60 y 70.
posiblemente en un lugar de Siria, dando clases, siendo un rabí, a una comunidad cristiana judía. En Siria había mucho judío y se habían convertido al cristianismo. Esto es importante, ¿no? Porque les decía y les explicaba la forma en que Cristo Jesús estaba aquí. Y a través de los años, el obispo Papías de Hierápolis, que esto está entre Colosas y Éfeso, lo puede usted ver en el primer mapa que trabajamos, que es las tierras de Gomer, abajito donde dice Gomer, por ahí usted va a encontrar Hierápolis. Ahí él escribe a otro obispo que las cartas de Mateo, o el libro de Mateo, circulaba en hebreo y cada lector le daba lectura y lo entendía y lo interpretaba como mejor le parecía, no había un orden. Por eso es que yo les dije en las clases anteriores que Mateo había escritos de él, de que estaban en hebreo, que realmente para los gentiles era arameo. ¿Sí? Entonces, posiblemente en el año 80 se recopiló todo lo que circulaba y se transcribió al griego para que fuera un evangelio, una carta universal. Tenemos también a Marco, escrito hacia el año 50 y 60, posiblemente en Babilonia. Marco se fue con Pedro a Babilonia y se presume que el que le brindó todos los hechos que no estuvo Marco fue Pedro. Y algunos historiadores nos dicen, nos narran que Pedro fue, cuando fue a Roma, le dictó a Marco y ahí escribió el Evangelio de Marco. No hay mucha evidencia sostenible externa que nos pueda mostrar que Pedro estuvo en Roma. La tradición, en algunos lugares nos dicen que Pedro estuvo en Roma y que fue allí sentenciado, lo crucificaron y que Pedro pidió que se crucificara de cabeza porque no era digno que fuera igual que su maestro la crucifixión, el cual ascendió, y algunos dicen que fue así porque él quería que subir directamente de pie a ver a Cristo, ¿no? Es información que se los dejo ahí, pero posiblemente a donde estuvo Pedro, donde inclusive escribió la primera carta y la segunda carta a los pueblos del norte de Galacia, ahí podemos ver qué escribieron y de donde salió el escrito, posiblemente ahí también estuviera Marco. El idioma que utilizó Pedro fue el griego. Como único dato curioso, el Evangelio de Marco es el único que habla de un joven que cuando las mujeres fueron a la tumba que estaba vacía, estaba un joven con una sábana blanca y habló con ellas. Es Marco el único que lo menciona, es esto. Y de hecho, en Mateo es el único que hace bien claro lo que es un recaudador de impuestos. Y no se atreve nadie, ni Mateo, ni Marco, ni Juan, ni Lucas, de escribir Mateo el publicano. Nada más aparece el nombre de Mateo, pero Mateo sí se pone el publicano, ¿no? O sea, también es algo propio del escritor. Libro de Lucas, fíjense, perdón, Marco, del 50 al 60. ¿Qué quiere decir? Que fue el primer escrito, fue el primer evangelio. El libro de Mateo contiene un poco más del 60% de las cosas que tiene Marco. Y Lucas también tiene un gran repertorio de todo lo que reporta Marcos. Entonces,
Marco es el primer evangelio que se escribió, aunque pusieron a Mateo como uno de los discípulos de Jesús y que escribe a los judíos o a los hebreos o judíos, ya aceptando a Cristo Jesús, ¿correcto? Para afirmar su fe. Lucas, escrito entre el año 65 y 70, él no es judío, es de Siria, médico, de Antioquía. Esta Antioquía la puede ver un poquito donde diga Pergue, también el primer mapa, ahí por la mitad de Pergue, un centímetro, un centímetro, ahí puede ubicar Antioquía. Y el escrito fue posiblemente en Corinto. Tomó información de Marco, ya se los había comentado, y de Mateo. Y sobre todo había otros dichos. ¿Se acuerdan? Si ustedes leen Lucas 1, 2, no más, dice que va a poner, ya muchos han escrito con respecto a lo que sucedió en la vida de Jesús. Esos muchos que escribieron, a eso se está refiriendo, que él también había tomado algunos escritos y los había puesto en orden. Hay un escrito muy importante que no aparece hasta por ahí así del año 1940 y tantos, 50 y tantos, es el Evangelio de Tomás. El Evangelio de Tomás son dichos de Jesucristo y son dichos muy importantes. La mayoría nos los han mencionado los evangelistas, pero hay otros que no. Él se llama Tomás el Dídimo, por eso es que está. Y usted puede decir, o más bien hay historiadores que dicen, bueno, si esto corresponde a los dichos de Jesús, ¿por qué no los metemos en el Nuevo Testamento? Aquí cabe una pregunta, ¿no? Si Dios hubiera querido que los escritos de Tomás no se hubieran perdido, pues se hubieran aparecido y se hubieran escrito, pero a Dios le plació esconderlos y salió a la luz hasta 1950 y tantos. Dios sabe sus cosas, ¿no? A veces nos quedamos en pensamientos que debía ser justo o injusto, pero el Dios es justo. Y por último tenemos el Evangelio según San Juan, escrito antes de la destrucción del templo en el año 70, aunque muchos historiadores nos dicen que se escribió en el año 90 al 95, escrito también en griego, posiblemente en la isla de Patmos y en la persecución del emperador romano Domiciano. Este emperador fue muy cruel. Él decía que si no se inclinaban ante su imagen y se le besaba los pies a su estatua, serían metidos a la cárcel todos aquellos que no lo hacían, ya que los judíos y los judíos cristianos o los cristianos no lo hacían. Todavía no había una diferencia entre judíos de Jerusalén, por decirlo, y judíos de habla griega. Todavía no había una diferencia. Este libro de Juan es un libro muy influyente para nosotros, hermanos. Yo he oído a muchos hermanos que nos dicen, hermanos, hay que leer el libro de Mateo, hay que leer esto. El libro de los Salmos y Proverbios es correcto, pero nos corresponde, hermano, escuchar lo que oímos y vimos ayer domingo con la hermana María Luisa Ibarra, que nos dijo, hay que ocuparnos y tenemos que leer las Sagradas Escrituras. Y el libro de Juan ha hecho que muchos hermanos, miles, millones, que lo han leído, ha cambiado y transformado su vida. Dios les bendiga, Dios les fortalezca, la paz de Dios. Oremos para que el próximo domingo haya apertura y y mañana martes nos vamos a ver, hermano, en vivo a las 8:40. Dios les bendiga, hermano, la paz de Dios.